Sí, amigos de Dumas Informa, esta semana se anunció una alianza por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá con la ADUPA y la Federación Auténtica de Trabajadores FAT. Esto en conjunto con la licenciada Gilma Camargo. Tiene que ver sobre la decisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre un juicio que se realizó en Estados Unidos eh, que abarcaba el tema de las víctimas de la invasión. Vamos a conversar con la licenciada Gilma Camargo para que ella nos explique sobre esta alianza, qué es lo que se está buscando cuando ya ha transcurrido, bueno, ya cualquier cantidad de años, ¿no? 31 años de lo que fue esta invasión a Panamá. Licenciada Camargo, coméntenos. Bueno, esto, doctora Camargo, te cuento. Esto no es cualquier alianza. Este es el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá y de la Federación Auténtica de Trabajadores para divulgar a los panameños y al mundo la información del caso José Isabel Salas Galindo y otros versus Estados Unidos, que ganamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sin la asistencia de ningún gobierno. Es decir, el pueblo panameño o un sector muy pequeño del pueblo panameño, junto conmigo y con el abogado José Luis Morín, pudimos vencer al país más importante, más grande del mundo y poderoso del mundo en un litigio en donde se buscaba la responsabilidad por una invasión, y lo hicimos los panameños civiles, eh, acompañados de un proceso que incluye el derecho internacional y el derecho humanitario y los derechos humanos. La importancia es enorme porque los crímenes sucedieron en Panamá, las audiencias y todo el trabajo legal se hizo dentro de Estados Unidos en un foro internacional, en un proceso bilingüe en donde no teníamos ayuda alguna, y es más, teníamos la oposición de ambos gobiernos. El gobierno panameño siempre se opuso y siempre trató de obstruir este caso desde el principio, de una serie de maneras que se han discutido en algunas ocasiones y en otras no. Ahora, cuando se forma en el 2016 la comisión de 20 de diciembre, supuestamente para esclarecer la verdad de la invasión en Panamá, con la alianza, con la aprobación del gobierno panameñista que estuvo a favor de la invasión, era unos meses antes de que yo tuviera la audiencia de impulso para que Estados Unidos cumpliera con este caso y se hiciera una decisión. En 2018 se anuncia la decisión, que es detallada, que es una información de carácter internacional de gran importancia, no solo para Panamá, sino para el mundo, por el alcance de la responsabilidad que se le da a los Estados Unidos. Y yo tengo que entonces comenzar un proceso dentro de Panamá de alcanzar a las personas afectadas, darle la información de lo que ha sucedido y poder implementar aquí en Panamá todo el proceso de recuperación de la información para que dentro del marco de la Comisión Interamericana se pueda implementar la responsabilidad de los O sea, Estados Unidos. de eso es lo que se trata, de implementar lo que ya estuvo en sentencia, ¿no? Es lo que puedo entender. Exacto. Esa acción trajo de parte de Panamá unas acciones bastante extrañas. Ajá. Se forma una comisión de la verdad que no está buscando la verdad o responsabilizar a nadie. Se inicia un proceso de persecución en mi contra, tratando de detener mi trabajo como abogada. Se continúa lo que ha sido un largo proceso de difamación y de desinformación con las víctimas, en contra mía y en contra de algunas de las coordinadoras que trabajan en las comunidades. Y la Asamblea Nacional, que tiene a una diputada suplente que es sobrina de un desaparecido, no procede a dar el día de duelo nacional, pero procede a dar mucho dinero a esta Comisión de la Verdad, que no cree que hubo una invasión, que lo que está buscando es sacar a todos los muertos de una manera muy particular y buscar cerrar la página que Estados Unidos y Panamá necesitan para seguir actuando como si esto fuera negocio de siempre. Entonces, eso es un daño casi irreparable que yo tengo que denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
responsabilizando al gobierno panameño de obstruir el derecho internacional y violentar los derechos de las víctimas de la invasión que ganaron este caso. Y por eso es que voy a presentar una denuncia, una denuncia y pedir una medida cautelar en contra de que el gobierno de Panamá continúe actuando como si esta decisión no se hubiese dado y continúe actuando como si aquí no hubo una invasión. Sí. El hecho de poder tratar de cerrar el tema de la invasión, secuestrando básicamente a los muertos sin la autorización de la mayoría de las familias y dentro de un proceso bastante irregular que como Comisión de la Verdad será duramente criticada a nivel internacional por no cumplir con los requisitos fundamentales, que es incluir a las víctimas para sanarlas, no para hacerles más daño, cumplir con su propio decreto de formación, ya que faltan 3 comisionados, dos que se fueron y una que parece que la han expulsado o la han separado, y que tanto la Asamblea, la Fiscalía, la Cancillería continúen cooperando con este tipo de acciones, es bastante cuestionable y lo tengo que denunciar, porque las personas afectadas tienen miedo debido a las amenazas y las intimidaciones y las descalificaciones que se han estado dando. Doctora, ¿qué conlleva este secuestro? Bueno, esto se abrió la tumba, la fosa común del Jardín del Paz con la desaprobación de víctimas o el desconocimiento de algunas. Ajá. Panamá sabe que no tiene ni la experticia ni está siguiendo el procedimiento legal necesario para resguardar las evidencias, no solamente de los cuerpos, sino de la responsabilidad de los Estados Unidos. Sabemos que Panamá mantiene todavía unos 40, 50 años los cuerpos de los muertos de la dictadura y no los ha devuelto, y ahora pretende decir que van a solucionar los problemas de los muertos de la invasión, describiendo que van a hacer un proceso de identificación cuando todavía no tienen ni siquiera la lista de los muertos verdaderamente de cuántas personas murieron, ni están buscándolas. Desde el 2016, el doctor Julio Manduley le dio a la Comisión 20 de diciembre una lista de 300 y tantos muertos que él había establecido con toda la información necesaria desde 1990. Esa lista no ha crecido. Hay otros investigadores que tienen otros nombres. Esas personas no son incluidas. Estas personas que pensaban que sus muertos estaban ahí, que pusieron sus placas, que con esfuerzo y amor hicieron un trabajo de identificar y de saber que de las personas descansaban en paz, se les quitaron sus placas, se puso unas placas de mármol que fueron solicitadas por una sola persona, que fue miembro de las fuerzas militares de Panamá, que no tiene su muerto ahí, que no puede representar a las víctimas civiles porque no es víctima. La esposa de un combatiente de las Fuerzas Armadas de un país no es víctima, es simplemente un combatiente, y son víctimas solamente los militares que hayan sufrido vejámenes, que hayan sido torturados, que hayan sido desaparecidos. Okay. Ahora, no muerto en combate, como se dice. Exacto, muerto en combate es muerto en combate. Y somos el único país en el mundo que tiene a una persona que usurpa la presidencia de la Asociación de Familiares, separa y divide a otras víctimas que tienen sus muertos ahí, y que año tras año el gobierno ha creado una ceremonia ficticia en donde se le hace honor a esa misma persona, pero que nosotros vemos que las otras víctimas no son destacadas. El año pasado, el hijo de un militar fue a la tumba, donde pensaba estaba la tumba de su papá, en el Jardín de Paz, y encontró que no estaba, a pasar de las aseguraciones que le dieron de que sí estaba, de que no lo iban a tocar. En Colón se pretende ir a hacer otras excavaciones en Colón, donde ya se hicieron, y cuando la señora Isabel Corro, cuando las personas que participaron en Colón llaman a la fiscalía para decir que ellos tienen información o pueden esclarecer qué es lo que ha pasado ahí, porque hay personas que se llevaron a sus cadáveres, hay otras cuestiones que sucedieron a través de los años.
que saben solamente las personas que han trabajado en este tema de la invasión. Entonces, Panamá sigue en la misma situación del 1990, colaborando con los Estados Unidos para borrar las evidencias de la invasión. Los que hemos hecho un trabajo, los que sabemos lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos preguntamos por qué la Fiscalía no ha leído el informe, por qué la Cancillería pretende continuar como si ellos pueden pasar sobre la Comisión Interamericana, y por qué la Fiscalía dedica 10 fiscales a investigarme a mí en vez de ponerse a investigar lo que dice la Comisión Interamericana y seguir dentro de esos parámetros algún tipo de actividad. Es muy importante saber que una Comisión de la Verdad no puede delegar a una de las partes, a la Fiscalía de una de las partes, el trabajo que se debe hacer. No puede delegar a una militar que estaba activa durante ese trabajo la decisión de que si vamos a hacer un monumento a las víctimas. Un monumento a las víctimas es un proceso sagrado que involucra tener la conciencia nacional consciente de lo que se está haciendo, y un proceso que requiere de mucho pensamiento. No se puede copiar varios monumentos de otros países y plantarlos en medio de Chorrillos sin que el chorrillero sepa lo que está pasando, el panameño sepa de dónde sale eso. Este es una vergüenza que yo no voy a cargar. Que cargue con esa vergüenza la Cancillería por su complicidad, que carga con esa vergüenza la Fiscalía por su complicidad en violentar los derechos humanos y los derechos del pueblo. Y ellos saben muy bien que en estos momentos las personas que participaron, los sobrevivientes, están pasando una dura situación con la pandemia. Y aprovechar este momento para ir abriendo las fosas comunes como si fueran entierros de perros, que ellos van a sacar huesos y llevárselos a un lugar donde pueden pasar 20, 30 años sin tener acceso a ellos, y que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pregunte que cómo hicimos ese proceso, se tenga que decir que una comisión nacional violentó lo que dijo la Comisión Internacional para hacer lo que les da la gana. Exacto, así es. Así es. Bueno, entonces muchas gracias, doctora, a la doctora Gilma Camargo, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, doctora. Muchas gracias por la atención.